Bueno, estamos de vuelta con más Acción Positiva con el licenciado César García y estamos hablando en realidad sobre la solicitud del gobierno por más dinero y la propuesta de una reforma tributaria. Por ejemplo, cuando el gobierno pide más dinero, César, por ejemplo, habla de, quiere una ampliación de más de 2.000 millones de quetzales, ¿no? Y habla, dentro de las asignaciones que le ponen, una de ellas es que va dirigida al Ministerio de Salud Pública 100 millones de quetzales, de acuerdo a gráficas publicadas que vamos a ver ahí en la pantalla. Pero al poco tiempo después aparece el señor presidente de la República y crea el nuevo programa de solidaridad social, o como le quieran llamar, en el cual habla de salud. O sea que está tomando esos 100 millones que le pasa al Ministerio de Salud Pública y se lo transfieren a un nuevo ente que vuelve a salir de la nada, pues que empieza en un año electoral a despertar sospechas de hacia dónde va a ir este dinero. Particularmente el hecho es de que los hospitales están caídos, los hospitales generales, el Roosevelt, los departamentales no pueden funcionar porque no tienen nada. Se pide una ampliación de 100 millones, pero se hace para crear otro de estos proyectos. Es una cosa terrible. Y yo aquí quiero hablar con total franqueza, como siempre lo hago, y le quiero hablar al pueblo de Guatemala. La diferencia entre alguien decente, como usted, es que si necesita más ingresos porque tuvo otro niño o porque el colegio se lo subieron y demás, sabe que tiene que trabajar más y producir más. Y eso nos ha pasado a todos. Y la diferencia con un burócrata sin vergüenza es que él no tiene que producir más, solo le tiene que sacar de su bolsa más a usted. Y ese es el verdadero drama, Francis. Ese es el verdadero drama que estamos viviendo y que hay que subrayarlo otra vez. Tiene a nuestros niños sumergidos en la miseria. Yo traigo una estadística que es espantosa. Guatemala es el primer país en Latinoamérica, atrás de Haití y atrás de Honduras, que cualquier chapín diría que Honduras es más pobre que Guatemala. No es así. Siempre lo creemos, ¿verdad? Sí, siempre lo creemos, ¿verdad? Que nos creemos el Miami de Centroamérica. Pero veamos los indicadores humanos, de desarrollo humano, porque al final del día ahí es donde se ve de qué estamos hechos. Guatemala es el primer país en Latinoamérica con mayor desnutrición crónica. De 2 millones de niños desnutridos crónicos que están en el Istmo, 1 millón es guatemalteco. Los políticos ignorantes ahora sacan a niños del corredor seco diciendo que esa es desnutrición crónica. Eso no es desnutrición crónica, eso es desnutrición aguda, que es estacional y basado a que no llueve y hay malas cosechas. Pero la desnutrición crónica es invisible. Y solo la nota uno al preguntarle a un niño que uno cree que tiene 12 años su edad, o que uno cree que tiene 6 años su edad, y el niño le va a contestar, no, tengo 10 años. Su talla, su peso están menguados y su cerebro también. Y a nivel mundial, Guatemala es el tercer país con ese problema más grave. Solo nos gana Afganistán y Yemen. Difícil 54% de nuestros niños. Es una cosa horrorosa. Ahora, por ejemplo, tú mencionabas también, César, cuando hablábamos de este insaciable apetito de los gobiernos por pedir más dinero, de este hecho de que solo se pide dinero, pero no se habla de la calidad del gasto, ¿no? Claro. Por ejemplo, hay una noticia también reciente que pareciera chistosa, pero es dolorosa, y dice, el Congreso gastó en 20 días 86.200 quetzales en compras de uniformes para sus equipos de fútbol y básquetbol, ¿verdad? Estamos hablando de ese Congreso donde 82 millones se perdieron, se esfumaron y nadie hizo absolutamente nada. Entonces, como que la prioridad aquí está totalmente perdida. Qué bueno que se fomente el deporte, pero en un país en el cual estas instituciones no pueden funcionar porque dicen no tener, qué malo que lo estén malgastando en esta forma. Por otro lado, también tú mencionabas el hecho de que pues vienen los organismos internacionales y vienen a presionar. A mí me parece terrible que el señor presidente de la República presente a los partidos políticos, a los secretarios generales y tenga como testigo a la comunidad internacional, ¿verdad? Me parece terrible pues porque yo nunca he visto a un embajador guatemalteco diciendo en Estados Unidos que qué terrible es el déficit fiscal. Yo nunca he visto al embajador de Guatemala en España diciendo que qué mal está manejado el euro en España y que por eso la economía está terrible. Pero sí veo a la señora embajadora de España dando declaraciones acá sobre temas que en realidad los enfocó bien porque el tema, lo que dijo fue correcto. Pero verdaderamente no sé si le corresponde o no. ¿Será porque estos países asumen que ante la mano mendiga de Guatemala permanente tienen el derecho de
tener esa injerencia. Yo creo que Guatemala decidió tristemente no salir de ser colonia, solo que somos una colonia con el peor de los escenarios, con obligaciones y sin ningún derecho. Aceptamos todo lo que diga la comunidad internacional como válido, sin saber si es bueno o malo y sin discernirlo. Nuestros gobernantes son candiles de la calle, oscuridad de su casa. Yo escribí un libro así hace varios años, mi primer libro, y le llamé así por eso. Andan quedando bien y haciéndose los chiquitos en la comunidad internacional, pero traicionan las promesas electorales. Ahora, cuando un embajador al que yo respeto, etcétera, se pone a hablar tan frívolamente, solo a favor de que se necesita más dinero y no a favor de la transparencia, en mí despierta una suspicacia terrible y digo, este debe ser coyote de la misma loma y se están tapando con la misma chamarra. Y quiero citar un ejemplo que no tiene que ver con economía, pero sí con la política. En diciembre firmaron todos los asustadizos gobernantes de Iberoamérica una cláusula democrática. Ello a raíz de lo que pasó en Honduras con Micheletti y el sombrerón Zelaya, un tipo que había violado la Constitución y que por eso le dieron un golpe de Estado, pero es que lo había dado antes, pero ese no es el tema hoy. Pero firmaron esa cláusula comprometiéndose todos los gobernantes de Iberoamérica a defender la democracia. ¿Y en Guatemala qué está pasando con la democracia? En Guatemala se está violando la ley, la Constitución y demás, y la cláusula democrática. Bueno, y eso no solo en Guatemala está terrible, claro, y ha sido permanente y constante. Todos los presidentes últimos han violado la Constitución en una forma impune totalmente, ¿no? Y es más, diría yo, en una forma abusiva, pues. Pero eso también se ve en toda Latinoamérica, pues, porque estamos viendo cómo se han ido creando dictaduras democráticas en base a esta misma libertad que da la democracia, ¿no? Y yo mencionaba esto de la comunidad internacional porque lo que es indudable es de que ha venido ese dinero, ha venido ese apoyo, pero me extraña tremendamente que viendo ellos lo que es obvio, el gasto clientelar, el gasto el manipulativo que se hace, no pidan o no exijan que al lado de que se suban o se aumenten impuestos, se haga una transparencia verdadera y genuina, César. Bueno, hay un tema ahí, hay que analizar bien la cooperación internacional porque cuando uno se mete a buscar, se da cuenta de que mucha de la cooperación viene en forma de burócratas, igualmente incompetentes que los nuestros, solo que con un acento distinto, que viven aquí como jamás soñarían en vivir en su país, que andan en carros blindados con guardaespaldas y chofer, lo que jamás harían allá, que andan en el metro o en el tren, o tal vez en cicle. Entonces hay que entender bien eso, porque al final del día, esta gente, en su mayoría, es gente sin escrúpulos y son tecnócratas retrógrados, muchos de ellos de línea socialista recalcitrante, que todavía creen en el discurso de Robin Hood. Y eso es algo lamentable, pero es algo real, Francis. Es algo que ocurre todo el tiempo, de modo que la validez que le da un burócrata internacional un guatemalteco muchas veces es errada, muchas veces está juzgando al libro por su portada y no estoy yendo más allá. Claro, y ponle tú que, por ejemplo, obviamente sabemos el caso de España, Portugal, Grecia, Irlanda, que andan por caminos muy malos económicos, exactamente por manejos, digamos, de este tipo clientelar y por manejos totalmente fuera de control, aumento del endeudamiento público, falta de transparencia en su manejo. O sea que yo creo que no hay que ser oscuridad de la calle, como es candil de la calle, oscuridad de la casa, porque obviamente se puede reflejar también ahí. Vamos a un corte y volvemos en un momento con más acción positiva.